Siendo yo todavía muy pequeña, Abdullah me acogió como un miembro más de su familia. Yo estaba recién nacida y él era aún más niño de lo que lo es ahora. Siendo yo joven y pequeña, salí a pasear todos los días con Abdullah. Recorríamos el desierto buscando pasto, aunque a veces no encontráramos nada. Donde vivimos, todo es igual, todo es efímero, todo del mismo color. Siendo yo todavía una criatura, Abdullah me llamó Nadjama. Todos mis años los hemos pasado juntos. Todos los días me despierto con sus besos y risas. Él es mi mundo. Me pasea, me da de comer, me abraza y me cuida, porque yo no soy un animal más de todo su rebaño, ni él un chico más dentro de la familia. Le quiero. Es mi niño. Es lo mejor de mi vida. Sé que nos queremos y nos necesitamos, y nada nunca nos ha podido separar. Hubo una época en la que yo creía que se había olvidado de mí. Las horas que antes disfrutábamos juntos las pasaba tumbado en las dunas, garabateando con sus dedos en el suelo. Pasaba días enteros en esa posición, viviendo en su mundo, y no me hacía caso. Llegué a escaparme en un par de ocasiones para que se preocupara por mí, y él me recogía, me besaba, me hablaba, como antes, pero al llegar a casa volvía a acostarse en el vasto desierto y empezaba a soñar y a pintar sus cuadros del mismo color. Estaba celosa, y eso me nubló la vista. Si hubiese prestado más atención, hubiera descubierto la belleza de su arte. Si me hubiese fijado más en él, habría sabido que me seguía amando más que nunca, porque yo era la musa de sus dibujos color de arena.